tiene 16,5, que si se lo sumo al anterior, me da la varianza ahora acumulada, y me sube a casi 76,5. Y si le sumo el tercero, que era de 11,2, me queda el 87,7. ¿Ya? Esa es la varianza explicada con los tres componentes que estaban definidos. Los factores, las dimensiones que estaban definidos. Pero fíjense, si empezamos a revisar después los otros factores. Hay otros factores, pero ¿cuánto miden? ¿Cuánto es la varianza que tienen? Es súper reducida. Es muy reducida. ¿Ya? Entonces, esto nos da a entender que tenemos tres macrocomponentes dentro del instrumento. Esos los sobrantes no son los que después con otro análisis que no me acuerdo cuál es, que después como que se reparten y se reagrupan. Claro, sí, al final podemos ver en los componentes rotados, podemos identificar más que los sobrantes cuáles son los reactivos que se ajustan a cada uno de estos factores que estamos definiendo acá. Eso es, muy bien. Bien. Perdón. Acá simplemente, frente a esto hicimos un corte, ya como nos dimos cuenta, que en realidad la gran cantidad de factores, la gran cantidad de la varianza explicada se adecua, se ajusta a los tres primeros factores, ya podemos definir que con esos tres medimos el 87, el 88%, ya, y se nos escapa solamente un 12%. Hay un 12% del constructo que no se puede acceder a través del instrumento, y eso es normal. Es normal que exista un porcentaje que no podamos acceder. ¿Ya? Y fíjense, aparte que son muy bajos. ¿Ya? Son muy bajos. ¿Ya? Profesor, en el ejemplo ese que yo le dije que eran 22, la profesora, por ejemplo, cada uno aportaba muy poco. ¿Ya? Entonces dijo que, por ejemplo, acá aportaron en el número 5 que ya daba el 59%. ¿Sí? Como que con más del 50%. Sí, incluso podríamos revisar, uno podría decirle, incluso en el momento de hacer análisis factorial, quiero que me borre, que es lo que dice acá, todos los valores que son inferiores a 1. Que es una varianza explicada inferior a 1, no, me interesa aquí. ¿Ya? Estamos haciendo ese mismo análisis. Y nos quedamos con los factores más importantes. En ese modelo son 5, en este modelo alcanzamos 3. ¿Ya? ¿Me explico qué, chiquillos? Y ahora, si queremos ver nuevamente esto, les pedí el gráfico de sedimentación. ¿Qué era el gráfico de sedimentación? Una pendiente, en realidad. ¿Cierto? ¿Una qué? Pendiente. Sí. Pendiente, exactamente. Miren, nosotros con el gráfico, ¿qué es lo que hacía el gráfico de sedimentación, chiquillos? Evidenciar la distribución. Claro, no La grafica. dispersión. ¿Sí? Nos grafica la varianza y nuevamente lo que nos permite, en palabras simples, si lo llevamos a algo más concreto, nos permite identificar cuáles son los componentes, cuántos componentes tenemos. Eso nos permite identificar. ¿Ya? Y acá lo tenemos. Miren, chicos, acá tenemos los 10 componentes. ¿Ya? Graficados. Fíjense que acá tenemos agrupados a una gran cantidad de componentes donde tiene una pendiente muy reducida, mínima, casi plana, ¿cierto? Cuando nosotros visualizamos en un gráfico de sedimentación esto, nos está diciendo que hay muy poco aporte de esos componentes al constructo que estamos midiendo, ¿ya? Y los que realmente aportan son los que tienen la mayor pendiente. Y aquí tenemos 3 pendientes importantes, ¿cierto? Que son estos 3 primeros factores. Fíjense que incluso asociado a esto, ¿cuánto es la varianza acumulada? 60%, y claramente va de la mano con la pendiente que vemos reflejada acá en el gráfico de sedimentación. ¿Ya? Después tenemos una segunda y tenemos una tercera. ¿Ya? El gráfico de sedimentación, entonces, ¿qué nos permite a través de la verificación de las pendientes? ¿Cuáles son los componentes que presenta el constructo que estamos viendo? ¿Eso es? ¿Ya?
¿Cuál sería el número de componentes que se visualiza? Componentes factores principales. ¿Ya, chiquillos? Y lo último, la matriz de componentes rotados. Lo que mencionaba hace un rato. ¿Ya? Queremos saber de los ítems cuáles son los que de alguna manera marcan la cantidad de componentes. Aquí tras hacer el análisis me marcó 3 componentes, ¿ya? Que son los que podríamos ver acá o acá, ¿cierto? ¿Ya? Entonces lo que hizo fue rotar cada uno de los ítems en los componentes para ver cuál era la correlación que tenía cada ítem con los componentes, con los factores o con las dimensiones. Y fíjense, en el componente 1, factor 1, dimensión 1, fíjense, el ítem 1 tiene un valor negativo y bajo. El 2, el 3 y el 4 presentan valores relativamente altos, ¿cierto? Y fíjense hacia abajo. Son más o menos, ¿cierto? En el componente 2, bajo, bajo, más o menos, bajo, y fíjense acá. Están mucho más relacionados, ¿cierto? ¿Cuáles son los componentes? Así es, ese es lo que está haciendo. Nos está indicando cuáles son los ítems que se ajustan a cada uno de estos componentes. Y por último, en el componente 3, fíjense, miren, el primero se ajusta harto, ¿cierto? Este no, 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 acá sí, y acá también. Por lo tanto, tenemos 4 ítems que se ajustan al tercer componente. Pero fíjense, tenemos un problema, no es un problema, pero miren. Tenemos un ítem que carga relativamente bien en los 3, ¿cierto? ¿Con cuál deberíamos quedarnos, chiquillos? Entonces, ¿cuáles son los reactivos del componente? ¿Esto nos permite identificar? Profe, y aquí entonces uno elimina, podría eliminar. ¿Cómo hace esto? Más que eliminar, identificamos. Más que eliminar. ¿Cuáles son los reactivos? A ver, por aquí no tenemos que ir. A ver, miren, fíjense. El ítem 2 carga alto en el 1. En el 2 muy bajo y en el 3 muy bajo. ¿Deberíamos eliminarlo? No. ¿Qué nos dice? Que ítem 2 carga en el componente 1. No hay que eliminar ninguno. No, es que entiendo cuando decimos una confiabilidad y no sé Sí, qué. es diferente. Aquí no estamos eliminando ninguno, simplemente estamos identificando dónde carga ya cada uno de los ítems. ¿De qué factor son? Y esto debería, por supuesto, ajustarse a lo teórico que nosotros planteamos en un momento. Así debería, esa es la idea, esa es la Entonces, con los otros sé cuántos factores son y acá sé cuál ítem corresponde a cada factor. ¿Me explico, chiquillos? Entonces, nuevamente les pregunto: análisis factorial, ¿eran solamente todas las chucherías que les pedí yo que revisaran o no? ¿Ah? No, chiquillos, son simplemente los indicadores. Aquí la clase se trata de identificar cuáles son los indicadores clave y qué miden cada uno de los indicadores. ¿Ya? Así que yo les recomiendo que las definiciones que les pedí, revisenlas bien. Porque esta es la clave de la interpretación. ¿Ya? Todas esas definiciones que les pedí, lean varias más. ¿Ya? Para que lleguen a entender qué es lo que estamos haciendo. Porque eso es la decisión, con esos datos, con estos indicadores, son los que nos van a permitir realmente tomar la decisión sobre el ajuste al modelo que definieron del instrumento en la muestra de aplicar. Eso es. ¿Ah? He dicho. ¿Más o menos? ¿Dudas? A ver, sí, primero. ¿Quieren probar? Sí, está fácil, ¿no?
La próxima semana entonces tenemos las posiciones. Ya yo voy a estar todo, pero si no me pasa tanto. Ya, O sea, la exposición es laboratorio. ¿el laboratorio? El laboratorio, el laboratorio. Ah, claro, que viene bien, miércoles, ¿no? Ah, no, tenemos Claro, nosotros la próxima semana. Revisen su agenda, chiquillos. No sé, pero ¿y la evaluación de acá? ¿De esta asignatura? La evaluación técnica. La evaluación de esta asignatura es la última semana de julio. O sea, 2 semanas. Pero el jueves 20 la prueba de informe y la presentación. Nunca me olvidó eso. Pero agua poquito, agua más. Pero creo que no estaba tomando agua. Les recomiendo visitar agenda, chiquillos. Profesor, la prueba suya el día 25. ¿Sí? ¿Sí? ¿En la clase? Sí, la última semana del mes de junio. No, eso de laboratorio. De la otra sección. Ya, chiquillos, eso, nos vemos. Vaya bonito.